hasta el otro martes, hasta el lunes que viene, y luego hasta este lunes en 8 días tendríamos plazo. ¿De acuerdo? O sea, este lunes en 8 días aquí estamos. La verdad yo no sé la agenda, ustedes ya tienen su agenda ya, ¿tienen mirado? Es 18 si no estoy mal, abril 18. Luego ya está la semana 7 y la semana 8 que terminamos entonces, más o menos el 2 de mayo tendríamos que estar terminando todo. ¿Bien? 18, perfecto. Listo, entonces, listo. Vamos a compartir aquí otra vez el tema del Word que estábamos trabajando. Está eso acá. Bien, entonces, estudiante, por ejemplo, las 5 y 6. Resumido, que profe, podría repetir qué pena resumido, que no entiendo. Wilmer, no entiendo. Bueno, entonces Wilmer me explica, continuemos acá. Bueno, entonces digamos que el código debe estar totalmente documentado para entenderlo. ¿Qué debe contener el código? Debe tener condicionales, que son todos los if, que ya los estudiamos, los ciclos, while, for, do while, ¿sí? Todo eso lo debe tener. Ah, sí, hasta el 18 de abril tenemos paso para terminar eso. Porque en ese caso sí cierran la actividad. No sé si vayan a dar plazo, pero no creo. No creo porque es que ya estamos apretados de tiempo. Bueno, entonces los ciclos debe tener métodos, que es un tema que vamos a hacer hoy rápidamente. No es un tema complicado, pero eso es un tema bastante cuidado. Este tema de los métodos les va a dar muchas herramientas para hacer el proyecto. ¿Sí? Lo de arreglos y matrices que lo trabajaron en el foro académico del TAP, pues eso ya lo tienen claro, ustedes hicieron bastantes ejercicios, hicieron un trabajo muy interesante en el foro académico, entonces yo creo que tienen claridad en eso. La recursión vamos a mirar a ver si en la semana 6 podemos ver algo, pero creo que no. No, porque esto la recursión realmente lo vamos a ver hasta la semana 6, o sea, la siguiente semana, y ya prácticamente para entregar. Entonces no sería como pertinente. ¿Sí? Si alguno quiere meter ese tema, pues lo puede hacer, pero no va a ser pues, prioritario. El código debe ser ejecutable, ¿no? Debe poderse ejecutar. No debe contener errores. La idea es que nosotros podamos, de que yo reciba el código, esté documentado, lea la documentación del código y ya sepa de qué se trata. Sí, debe contener cada uno de esos recursos. ¿Sí? Bueno, el código debe estar documentado, como lo decía inicialmente, para que saber de qué se trata cada línea. Y pues obvio, debe correr, ¿no? Debe correr en cualquier ambiente de desarrollo, puede ser Eclipse, puede ser NetBeans, que sea, o Blue. Puede correr en cualquiera de esos, debe correr en cualquiera de esos. De manera que yo copie el código, me lo mandan en un, ojalá junto, esa es una instrucción que daré posteriormente, que los códigos vayan en .txt exacto, en blog de notas, ¿sí? Para que sea más fácil correrlo, porque es que a veces en Word uno copia los códigos en el ambiente de desarrollo y no funciona. ¿Sí? A mí de correr en cualquiera de los ambientes de desarrollo de Gamer que dijimos. ¿Listo? Se debe presentar un documento de informe con normas APA. Las normas APA son como las mejores para trabajar documentos. ¿Sí? Pues las normas y contenido no me disgustan, pero prefiero trabajar con normas APA. Así que por favor, se toma la molestia de leer las normas APA, de repasarlas, de hacer todo lo que tienen que hacer con las normas APA, ¿de acuerdo? ¿Qué debe contener el documento? El documento entonces debe contener una portada, no debe notar en la portada, por eso hasta el 9
de abril hasta el 9 de abril hay plazo para la conformación de los grupos. Y ya después no voy a aceptar que es que fulanito me dijo que me metiera, porque es que el trabajo de esta semana vale. El trabajo de esta semana vale. Y todo lo que estamos haciendo ya vale. Entonces, el avivato que llega el último día, ¿sí? Por allá el lunes, cuando ya van a la mitad del trabajo, y métame ahí. Entonces, el lunes necesito en el correo necesito la conformación de cada grupo. Grupo que no esté conformado. ¿Cuándo fue que les dije la fecha? Perdónenme. El 9. ¿Cuál es 9? Propósito, ¿cuándo es 9? ¿Cuándo es 9? El sábado, mentira, es para el lunes, el sábado. El sábado, grupo que no esté conformado, miren a ver qué hacen. Esto es para trabajar individual. Individual. O sea, para trabajar en grupo, los grupos deben estar conformados el sábado. Si el domingo me pasan grupos, ya no los acepto. Ya no acepto. Trabaja cada uno individual y miren a ver cómo hace. La idea es que ustedes, como el tiempo es poco, puedan trabajar en grupo y sean eficientes para entregar el foro. Claro, la información es por el foro académico 5 y 6. Actividad evaluable que encuentran en la última carpeta. Ya lo tenemos claro, ¿verdad? El documento debe ir ahí. Tal cual. Uno de los estudiantes lo coloca o todos los estudiantes lo colocan. Miren a ver cómo van a hacer. Pero debe quedar todo en el foro. Ahora, si tenemos problemas con la plataforma, porque es probable que haya problemas en la plataforma, y resulta que el lunes 18 todo el mundo está corriendo a última hora, como siempre nos pasa, ¿cierto? Entonces, ojo con eso, ténganlo antes, ténganlo el 16, ténganlo que no se les da tiempo de corregirlo. No dejen todo para última hora, porque resulta que ese día, ese día se colapsa la plataforma y no pueden subir el trabajo. ¿Sí? ¿Tienen tiempo suficiente para hacerlo? Entonces, no hay excusas. Ahora hay que sí Ahora, este documento lo voy a colocar en todos los canales, de tal manera que no empiecen a decir, es que como yo no pude entrar al foro académico, al foro al evaluativo de la semana 5 y 6, como yo no pude entrar ahí, yo no puedo hacer el trabajo porque es que no tengo la información. Mentiras. Nos vamos a tener este archivo que les envíe al foro de la semana 5, se lo voy a colocar en todos los canales. En todos los canales lo voy a colocar. De tal manera que no haya excusas, que es que esa plataforma, que es que eso me funcionó mal, que a última hora estoy corriendo. Todas las excusas que tienen los estudiantes se me las conozco de sobra. Entonces no quiero eso. Vamos a hacer un trabajo riguroso, disciplinado, ¿sí? Una cosa que nos deje los conceptos claros, que sea una práctica y un laboratorio y un proyecto bien jalado. ¿Entendido? Bien, entonces debe tener una portada, una introducción, los objetivos. Ojo, objetivos. No van a colocar 10 objetivos específicos. El objetivo general es uno y eso es lo que ustedes van a hacer. Para contar. Objetivos, somos 3 objetivos. No se van a extender en cantidad de objetivos porque esos son mentiras. Entonces ustedes hacen 2 o 3 cosas y ya. En eso resumen todo. Estas son tareas. Justificación. ¿Por qué su proyecto es importante? ¿Por qué ustedes lo quieren hacer? ¿Cuál es la razón? ¿Sí? De peso que ustedes tienen para hacer ese proyecto o ese producto. Esa justificación es la que ustedes van a defender en el foro. Es decir, la justificación les va a servir para que ustedes argumenten en el foro. Ahora, con respecto a las participaciones en el foro, 40 puntos vale la participación individual. O sea que cada estudiante debe participar. Si el estudiante no participó, no tendrá sus 40 puntos. Y ya. Si participó en un trabajo y le dejaron copiar, bueno, tendrá sus 40 puntos, pero si no, ya sabes, si no tendrá calificación, esos 40 puntos los pierde. Puede tomar el formato normal para otros trabajos solo como estructura, no creo que haya problema, como así, Sergio. Sí, claro. Es eso, que tiene que ver. Hay estructurar los trabajos ya pueden tomar
referencien de sus trabajos. Justificación. Justificación le sirve para, la justificación le sirve para que ustedes discutan y apoyen su proyecto y apoyen su foro. ¿Sí? Entonces es importante esa justificación. El marco teórico. Ojo, no quiero marcos teóricos de más de 2 hojas. Yo la verdad no leo más de 2 hojas y a lo sumo. Con las fuentes fechadas, autores y documentos consultados. Ojo con esto. Ojo con esto, porque es que los estudiantes tienden a copiar y pegar de Wikipedia, y vamos a quitar esa manía que traemos del bachillerato y de todo lado. Eso es una manía. La información, ustedes la tienen en internet. Hay muchísima información. ¿Cuál es la tarea del estudiante? La tarea del estudiante es sintetizar esa información, desechar lo que no le sirve y dejar lo que sí le sirve. Y eso debe ser muy puntual. Como ejecutivos, como profesionales, ustedes deben acostumbrarse a hacer informes al grano, puntuales. Esto y ya. No tanta cháchara. Para el resto eso es cháchara. Entonces no quiero marcos teóricos con más de 5 hojas ni con una extensión de 50 hojas, porque esto no es ninguna tesis. Además que eso no necesita de tanta cosa. Entonces, el marco teórico, algo conciso, algo sucinto y al grano. ¿De acuerdo? Así no se tiene de que sí, un montón de cosas ahí, además que no puedo leer. La idea es que yo me pueda leer esos documentos, claro, ojalá todos. Esa es la idea, por eso es que hacemos grupos y por eso hacemos algo cortico, no tan largo, porque es que así, un documento de algún profesor nunca lo lee, y a mí sí me gusta leer los trabajos. Entonces, eso, marco teórico. Ahora, con las fuentes, mire, evítense consultar fuentes de foros, de esos foros que andan en internet. Nada, eso tiene hasta error de ortografía, tienen errores de sintaxis en los códigos, no funcionan los códigos, mejor dicho, ni para qué les cuento. Entonces, ahora, los videos de YouTube son muy buenos, yo no los puedo negar, les ayuda a ustedes, los ubica y todo eso, pero eso no me sirve tampoco. No me coloquen infografía, no sé qué, y el video de YouTube. No, no me sirve. A mí, ¿qué me sirve para este marco teórico? Como es algo muy resumido, muy sintetizado, me sirven documentos que ustedes consulten en Google Académico. Google Académico es herramienta de trabajo. Ahí encuentran documentos de cualquier universidad del mundo, todas en español, universidades de Costa Rica, de México, de Brasil, de Estados Unidos, de donde sea. Documentos que hablan sobre programación muy buenos. Entonces, ojalá con autor, la fecha, esos documentos vienen muy bien sustentados. Entonces, no tiene excusas de que, es como decía alguien de un estudiante, no es que yo no puedo, ¿cómo coloco si eso no tiene fecha? Pero es que no tiene fecha porque es que eso no tiene sustento académico. O libros también, pueden solicitar en libros. Acostumbrémonos a que, o sea, toda información sirve, pero uno tiene que ser muy riguroso con la investigación. No puede llegar y mandar un poco de información y ya, porque puede tener errores. Y la idea científica es que no haya errores, entre menos errores mejor. Ser muy claros en las cosas. Entonces no me sirven los foros, ni la monografía, ni la Wikipedia, ni que fue que el vecino me dijo, ni que fue que el profesor no sé qué en YouTube, no, nada. Cosas concretas, ¿de acuerdo? Marco metodológico, no más de 3 hojas. Yo diría que 1 hoja a lo sumo. En el marco metodológico ustedes dicen cómo hicieron el código, cómo hicieron la investigación, es decir, cómo llegaron a lo que llegaron, ¿de acuerdo? Desarrollo de la solución del programa con las invitaciones arriba señaladas. Entonces, en ese desarrollo ustedes van a escribir todo lo que dice arriba. Entonces, se devuelven acá y dicen, bueno, entonces la definición de variables, los tipos de datos, las precondiciones, las postcondiciones, el código desarrollado, y finalmente las conclusiones. A ver, cuento hojas: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 hojas a lo sumo les debe salir un informe. Por ahí 15 porque les vaya. No más. 15 hojas y eso es mucho. Poquito, muy sustancioso. Conclusiones, 3, 4 conclusiones. No me van a escribir conclusiones como, ay, es que me pareció muy bonito trabajar en grupo porque echamos chisme por el internet, por el chat. No. Exacto. Hay una app llamada IQ. Mire, un buen dato, no lo conocía. Anderson nos tiene un buen dato. Hay una app
llamada Intune.U, en la cual se cierra información y cursos de Java de las universidades de Argentina, España y Costa Rica. Perfecto. No tenemos información suficiente. Entonces, no, ya nada no hay que cortar, nada que hacer. Yo no me voy por excusas de que el foro de resultamiento, ni mis tareas, ni monografías.com, el trabajo de un niño de décimo, sí, me puede dejar muchas cosas ahí en duda. Entonces se puede ver en diferido, sí, claro, y la vamos a colocar, y además, eso sí lo voy a colocar en YouTube, eso sí lo voy a colocar en YouTube, me voy a tomar el trabajo el sábado de montar eso en YouTube, es un poquito dispendioso, pero lo voy a hacer. Bien, bien, entonces, claro hasta ahí, no hay ninguna pregunta con respecto a esto. Ay, Dios, no grave, Dios, qué pena con ustedes. Ay, no, ahora sí que me voy a dar un tiro con un banano. Grabación iniciada. Ah, qué rabia. Bueno, ni modo, ya ustedes no me dijeron, qué pena. Me estoy tirando aquí, estoy con los pelos en el techo. Ay, Dios, lo grabamos, claro. Bueno, ya con quedarme no puedo hacer nada. Entonces, finalmente continuamos. Vamos a empezar. Ah, no, ya sé qué voy a hacer. No voy a hacer un video. Listo, no voy a hacer un video. Ah, ¿quién está grabando? Ah, sí. Ah, bueno, ¿y qué aplicativo lo está haciendo? Ah, qué bueno, Gina. Me puede de pronto compartir el archivo. ¿No? Hablamos después por WhatsApp si quieres, para yo poder continuar acá. Bien, vale. ¿Alguna pregunta con respecto a eso? ¿O todo está claro? Claro, el foro es para hacer discusión. ¿Sabes? Dice que no he tenido fuentes fechadas. Claro, si yo tomo el libro, la programación de inteligente, no sé qué, entonces eso tiene un libro. Entonces, ¿cómo programar en Java la versión no sé qué? La fecha en que fue editado ese libro. O la fecha en que fue editado ese PDF allá en Google Académico. Eso tiene fecha. Si por alguna razón la fuente es tan buena, ¿sí? Y entonces está la universidad, no sé qué la colocó, otro cuento, pero no hay fecha por qué eso no suele pasar. Escriben entre paréntesis ese.f, que es su fecha, ¿sí? Ah, y eso sí colocan, recuperado de, ¿no? Si el libro lo bajaron de tal página, ustedes colocan en la dirección, el enlace, en la bibliografía, en recuperado de tal parte. Con eso yo, si me ocurre, a mí me gustó ese tema, ay, venga, vamos a ver qué puedo aprender ahí. Pues el profesor también tiene que aprender, claro. Todos estamos aprendiendo acá. Aquí nadie se la sabe todas. Ni el profesor, nadie. Todos estamos aprendiendo. Bien. ¿Alguna otra pregunta con respecto a eso? ¿O todo está claro? Entendido. Bien, vale. Venga, vamos a hacer una cosa. Espérame 5. Traigo el enlace de asistencia, me interesa. El enlace de asistencia. ¿Dónde está? Vale. Bien. Entonces vamos a cerrar ese capítulo del foro de la semana 5 y 6. Como no grabé, yo voy a hacer una grabación aparte, en un video más corto de pronto, con las instrucciones más precisas, y lo vamos a montar en YouTube. ¿De acuerdo? No hay problema. Entonces, ese es el reemplazo del chat. Vamos a hacer el reemplazo del chat. Recuerda que les había dicho que
que iba a reemplazar el chat del miércoles por un recurso en internet, pues va a ser eso entonces. ¿De acuerdo? Bien. Entonces vamos a entrar en materia con respecto a un tema que es importante para el desarrollo del trabajo y son los métodos. Son los métodos. Bueno, vamos a ver un poquito, en las sesiones de las videoconferencias, el profesor explicaba un método, un algoritmo de un método, lo explicaba muy detalladamente, con gráficos, con una cantidad de cosas. Ese video está buenísimo. Esa no es la asistencia. Venga, ¿qué pasó? Sí, es una asistencia. Sí, claro. Bien. Entonces, el profesor explicaba muy bien el tema de los métodos. ¿Qué son los métodos en los sistemas de programación, en los lenguajes de programación? Antiguamente, cuando trabajamos en lenguaje C y C++, se llamaban funciones. Estas funciones, ¿de qué se tratan? Son pedazos de código, ¿sí?, que ejecutan tareas específicas y que pueden ser invocados en cualquier línea de las clases, en el caso de Java. Ese conjunto de instrucciones están bien definidas dentro de una clase y tienen que ser definidas dentro de una clase, porque son llamadas y pueden ser llamadas cuando son públicas, pueden ser llamadas desde otras clases. La idea de la programación estructurada es hacer como se hace un edificio, es decir, ladrillo por ladrillo, irlo construyendo poco a poco. Y como se hace un rompecabezas, pero es eso, no como se hace como un edificio, ¿sí? Que realizan, esos métodos realizan una tarea determinada, ¿no? Y a las que podemos invocar mediante un nombre. Como les digo, los métodos son importantes y casi ya hemos trabajado algunos métodos. Hay métodos prediseñados en las librerías de Java, ¿sí?, que se pueden importar en el código, ¿cierto? En las clases pasadas vimos algunos importados, por ejemplo, para entrar datos por pantalla y ese tipo de cosas, ¿sí?, para imprimir por consola. Y bueno, hemos hecho ya métodos que ya están prediseñados. La idea de la programación es que ustedes tengan funciones, o sea, métodos que puedan utilizar para no inventar la rueda, para no reinventar otra vez la rueda, para no reinventar la rueda. Entonces, los métodos son fundamentales y sobre todo en el proyecto que vamos a hacer del foro, el programa que vamos a hacer, porque nos van a ayudar con pedacitos, con cosas, ¿cierto? Este concepto del método se trabaja mucho, ¿por qué? Porque cuando los códigos son demasiado largos, cuando las líneas son extensas, ¿sí?, el problema se puede fraccionar por pedacitos, se puede hacer más fácil de solucionar, se puede trabajar mejor. Sobre todo cuando estamos haciendo un producto, por ejemplo, una solución empresarial para resolver situaciones o soluciones específicas de una empresa, por ejemplo, una empresa industrial, ¿sí? Entonces están trabajando un grupo de personas, muchas personas están trabajando, ¿sí?, y hay un ingeniero que está viendo la cosa, ¿cierto? Entonces, cada uno de los empleados o de los programadores que están haciendo pueden hacer métodos por separado y después ensamblar. De tal manera que esos métodos puedan ser invocados por otros métodos o puedan ser invocados por clases y puedan resolver entonces el problema más fácilmente. Aquí traigo esta noche unos métodos de las librerías de Java. ¿Sí? Por ejemplo, este método, el matpop, devuelve un número especificado elevado a la potencia especificada. ¿Sí? Ese método ya tiene una serie de instrucciones, de líneas de código, ya alguien lo hizo. Y está en las librerías de Java, solamente es importarlo, o sea, no lo tenemos que hacer. Por ejemplo, el mat SQRT saca la raíz cuadrada de un número. Este, por ejemplo, es un argumento de tipo doble. ¿Sí? Tiene un argumento de tipo doble, maneja datos de tipo doble. El character digit informa si el carácter de verdad es un dígito. Ahí me quedó mal escrito, es un dígito. Es decir, que el carácter que metamos entre ese paréntesis me evalúa y me va a decir si sí es un dígito o simplemente es un carácter.
Abajo tenemos, por ejemplo, un pedazo de código, ¿sí? Con una condicional donde aplicamos el método que les estoy hablando. Entonces, si character digit le mando el carácter evaluado, o sea, el 3, entonces el sistema va a decir, imprima, ¿sí? En consola, el carácter es un dígito, y si no, entonces, si no cumple, entonces el carácter no es un dígito. Es decir, si le meto una letra, pues me va a decir que el carácter no es un dígito. Pues si le meto un número, me va a decir que sí es un dígito. ¿De acuerdo? Entonces, ya hemos trabajado métodos. Yo no sé ustedes qué otros métodos hayan trabajado. Cuéntenme. Aquí tenemos uno más. Esos que han utilizado en los programas que han estado haciendo, el System Out println. Este objeto dispone de un método llamado println que nos permite imprimir algo por pantalla en una ventana de consola. ¿Sí? Hay un método, el JOption Panel, que usábamos para trabajar, para meter los datos por pantalla. Ese es otro método. ¿De acuerdo? Sí, que hemos trabajado métodos, sin saberlo lo hemos hecho. Ahora, ¿cuál es la ventaja de estos métodos? Que nosotros no tenemos que ver el código que tiene cada uno de esos métodos, porque pues muchos de esos métodos son muy largos. Entonces eso simplifica el trabajo de programar. Simplifica muchísimo el trabajo de programar. Entonces ya sabemos que, por ejemplo, para tomar un dato por consola, podemos estar system out println, para hacer una raíz cuadrada, utilizamos el MySQRT, y listo. Son ya métodos establecidos y que simplemente los invocamos donde los necesitemos en las líneas de código que estamos haciendo. ¿Sí? En Internet ustedes encuentran unas librerías inmensas en Java para cada cosa, para las áreas de los círculos, para los arcos, para las tangentes, para las funciones trigonométricas, para las derivadas, para las integrales. Para todo eso, ustedes encuentran un método ya hecho. Entonces ustedes simplemente invocan y listo, se ahorran una cantidad de código y en menos de nada ustedes ya tienen avanzado su proyecto. Entonces es importantísimo esto, el tema de los métodos. Continuemos aquí, ¿qué más tenemos? ¿Cómo funcionan los métodos? Cuando se llama un método, la ejecución del programa pasa al método y cuando este acaba, la ejecución continúa a partir del punto donde se produjo el llamado. Entonces, el programa tiene una serie de códigos, habrá hecho declaraciones de variables, le habrán dicho al usuario que entre información a través de consola o de pantalla, o de pronto utilizaron un applet para meter información, bueno, este tipo de cosas. Y cuando yo ya necesito, en la línea de código donde yo quiera llamar al método, entonces lo llamo, y él se queda stand-by en esa línea de código. ¿Para qué? Para ejecutar todas las instrucciones que están dentro del método. El método puede estar al final del código, lo que significa que el programa saltará a donde está el método, ¿sí? Ejecutará los códigos y devolverá la información, o no la devolverá, si no se necesita, porque habrá momentos en que sí se necesita devolver información, habrá momentos en que no se necesita devolver información, depende. Entonces saltará y volverá y continuará entonces el programa con los siguientes líneas de código hasta terminar. ¿De acuerdo? ¿Cuál es la utilidad de los métodos? Que con los métodos podemos construir programas modulares, lo que les hablaba inicialmente, es decir, que se puede hacer por módulos, por pedazos. ¿Sí? A un programador se le puede encargar, hágame esto. ¿Sí? A otro programador le puede decir, hágame esto. ¿Sí? Y así sencillamente puedo trabajar 10, 20 programadores haciendo métodos, ¿sí? Y después yo ensamblar el código principal y hacer que me funcione todo y me engrane todo. ¿Sí? Esa es la ventaja de la programación, que se puede hacer un trabajo en equipo, no puede ser un solo programador. Y si no, imagínense cómo construiríamos, por ejemplo, no sé, el programa para un cajero automático, que es como lo más típico, que haga, que maneje y controle todas esas variables, ¿sí? Que cuente los billetes, que edite la cuenta, que le reste, que bote el recibo, que haga todo lo que hace un cajero automático. ¿Sí? Un programa, por ejemplo, en una EPS, un programa de historias clínicas, por ejemplo, ¿sí? Entonces, que el médico fulano en tal parte está consultando, entonces pueda traer la ficha del paciente,
pueda consultar el historial, pueda mirar las fechas en las que fue aprendido, diagnóstico que lo he practicado, todo ese tipo de cosas, ¿sí? Se hace a través de métodos. Entonces, hacer un programa de esos en un solo programador pues sería imposible, ¿no? Por eso necesitamos de muchos programadores y todos trabajando en secciones modulares. Con el método se consigue la reutilización del código. Pues claro, si yo estoy trabajando en un programa y tengo un código, un método, ¿sí? Ya para en ciertas partes del programa, pues no va a tener que volver a hacer lo mismo porque ya está hecho. Entonces simplemente lo llamo, le hago una llamada al método para que me haga eso en ese punto y listo. Entonces significa reutilización de código. Reutilización de código que hacen los mismos programadores o reutilización del código que ya está en las librerías predeterminadas, en los repositorios de Java. ¿Sí? Entonces ya tenemos muchas cosas que podemos utilizar. Lo podemos simplemente llamar, lo llamamos, lo importamos y listo. O lo llamamos desde la misma clase, como quiera. Por ejemplo, para ver una fecha se hace una llamada al método que la realiza, ¿sí? En diferentes partes del código. Importante, ya un método siempre pertenece a una clase. Los métodos siempre están incrustados dentro de las clases. ¿De acuerdo? Todo programa Java tiene un método llamado main. Igual que el programa principal tiene su main, los métodos también lo tienen. Y también tienen sus propias variables. Ojo, hay que se van a dar cuenta cómo las variables también funcionan en los métodos. A la larga es un programa chiquito dentro de otro programa. Ese es un método. Este método es el punto de entrada del programa y tiene un punto de salida. Entonces, como es un programa, él tiene su entrada y su salida. Cada método tiene su entrada y su salida. Ustedes en el proyecto tendrán que construir eso también, ¿no? Decir dónde está la entrada o la salida del método. Cuando van a utilizar métodos. Listo. Pregunta hasta ahí. Están calladitos. No está procesando la información, claro, le está procesando la información. Y David y Carlos están calladitos. Creo que están haciendo la comida. Sí. ¿Están haciendo la comida? ¿O están planchando? Bueno, se queman las ollas, pero es que como ahí se va escuchando, entonces es como que ve la telenovela y hacen el desayuno o la comida. Bueno, ¿cuál es la estructura general del método? La estructura general del método puede tener esto, pero no siempre puede tener todo lo que está acá. Algunas son opcionales, ¿sí? Pero sin embargo las vamos a mirar. Debe tener los especificadores, el tipo de datos devuelto, el nombre del método es indispensable, las listas de parámetros a veces las tienen todas, a veces no, los throws o las listas de excepciones. Eso en la estructura, digamos, inicial del método. Ahora tiene las instrucciones y finalmente tiene un return, o sea, el que va a retornar el valor que va a dar. Hay métodos que no van a retornar valores, ¿sí? Eso lo van a ampliar ustedes en las plantillas, ¿sí? Lo van a ampliar ustedes cuando estén haciendo el trabajo del foro de la semana 5 y 6. Aquí me está diciendo que los elementos que aparecen de corte son opcionales, ¿sí? Por ejemplo, el tipo de vueltos es indispensable, los especificadores no son indispensables, el nombre del método sí es indispensable, la lista de parámetros no es indispensable, como tampoco lo es la lista de excepciones y los throws. ¿De acuerdo? Bien, entonces, indispensable el tipo de dato devuelto por el método y el nombre del método. ¿De acuerdo? Esto miramos así detalladamente cada uno de los componentes. Los especificadores son opcionales, determinan el tipo de acceso al método. Se verán en detalle más adelante, no voy a entrar en detalle con esto. El tipo de datos devuelto indica el valor que devuelve el método, es decir, si es un entero, si es un booleano, si es un doble, igual que las variables. De hecho, los métodos
tratan o funcionan igual que las variables. En Java es imprescindible que en la creación de un método se indique el tipo de dato que ha de devolver. Importante, si el método no tiene el tipo de dato, vamos a tener problemas. Entonces, me error de sintaxis, no me funciona. El dato se devuelve mediante la instrucción return. Esa instrucción siempre irá al finalizar el método, es decir, para que el método que hace, toma los datos que le botan las variables del programa, los procesa, los hace dentro de sus instrucciones y luego lo devuelve al programa. ¿Cierto? Para que él lo utilice. Si el método no devuelve ningún valor, este tipo será bots. No devuelve ningún valor. Nombre del método es el nombre que se le da al método. Para crearlo hay que seguir las mismas normas que para crear el nombre de variable, lo que está hablando. Los nombres de los métodos manejan la misma topología que las variables. Listo. Aquí tenemos la lista de parámetros, también es opcional. También esa lista de parámetros le damos argumentos, están separados por comas, vamos ahorita a mirar eso. Estos parámetros son los datos de entrada que recibe el método para operar con ellos. Normalmente estas son las variables inmersas dentro del método. Ahora, las variables que vayan dentro de esa lista de parámetros, si las tiene el método, esas variables, sobre todo cuando son métodos que han creado los usuarios, esas variables también pues tendrán sus tipos de datos, ¿no? Si son enteros, ¿sí? Debe especificarse para cada argumento el tipo. Los paréntesis son obligatorios aunque estén vacíos. Ojo, por ejemplo, los métodos que estábamos iniciando ahorita, estábamos viendo, hay paréntesis y dentro no hay nada, entonces, pero sí son obligatorios. Y la lista de excepciones indica las excepciones que pueden generar y manipular el método. Este es un tema ya más avanzado, no vamos a entrar tampoco en detalle en eso. Listo. El return en la estructura de los métodos se utiliza para devolver el valor que está calculando, por ejemplo, el método. Es decir, si en una variable está almacenando una suma, o si está almacenando, no sé, una división, la palabra return va a seguir en la expresión que se le evalúa para saber el valor del retorno, y esto lo devolverá al programa principal. También puede, por ejemplo, devolver un objeto. Recuerden que la programación en Java está orientada a programación orientada a objetos. Puede ser también una variable de tipo primitivo, puede ser una constante. Ahora, el tipo de valor que devuelve el método tiene que ser el mismo con el que se declaró. Si el método declaró un método entero, perdón, si el método declaró un dato entero, debe devolver un dato entero. No puede devolver un doble o un float. Si el método no devuelve nada, entonces la instrucción de retorno ya no es de retorno, será la instrucción void. En ese caso no devolverá nada. O sea, son casos excepcionales, ¿no? Pero los hay. Un método puede devolver un tipo primitivo, un array, un string o un objeto, porque está ahí desde el diciendo. Puede devolver, por ejemplo, una cadena de textos, puede devolver una serie de líneas en pantalla, una app, por ejemplo, para construir una figura, puede devolver una cadena de texto, ¿sí? Un string, o puede devolver un objeto, ¿sí? que se puede utilizar en una clase determinada. Entonces, el método, igual que un programa general, nos puede dar un ejemplo. ¿De qué? Ya les voy a dar el ejemplo. Tranquilo que vamos a hacer un ejercicio ahí y ya van a aclarar todo esto. Un método tiene un único punto de inicio, es decir, tiene un punto de inicio, tiene una entrada, tiene un procesamiento, tiene una salida, igual que cualquier algoritmo, hasta cuando se ejecuta la instrucción return. En el momento que se ejecuta la instrucción return, normalmente, que es la instrucción más típica, si en ese momento se habrá acabado el método y el programa vuelve otra vez a su punto donde hizo la llamada al método. La instrucción return puede aparecer en cualquier lugar dentro del método, no tiene que estar necesariamente al final. Normalmente es al final. Listo. ¿Cómo implementamos un método? Describir lo que el método debe hacer. Estas instrucciones que están aquí es lo mismo que hacemos con los algoritmos. Es decir, como el método es un algoritmo, a lo largo es un programita metido dentro de otro programa, debemos hacer también todas las fases de entrada y de salida, procesamiento y de salida, porque es un sistema.
¿sí? Le vamos a mandar una serie de datos, le vamos a mandar una serie de insumos, y él nos va a devolver cierta información de salida. ¿Sí? Entonces esos pasos que son como lo mismo que habíamos visto al comienzo del módulo, describir lo que el método debe hacer, determinar las entradas del método, determinar los tipos de entradas, qué tipos de datos debe tener, determinar el tipo del valor retornado. Si recuerden que el valor retornado siempre corresponderá al mismo valor, al mismo tipo de dato que se declaró con el método. Escribir las instrucciones normales que están dentro de las llaves que forman el cuerpo del método y probar el método, diseñar distintos casos de prueba, ¿no? Entonces podemos hacer prueba con pseudocódigo, hacer prueba dentro del programa. Haciendo paréntesis, los casos de prueba del software son siempre importantes. Entonces ya ustedes, sobre todo los ingenieros de sistemas, van a mirar cómo ustedes tienen que probar su software, es decir, hacerle una y otra vez análisis y pruebas para que funcione y para detectar errores. ¿De acuerdo? Listo, vamos a mirar acá. Vamos a hacer un método que sume dos números enteros. Vamos a tratar de hacerlo acá. Sumar dos números enteros. A ver, voy a compartir entonces como siempre mi Java. Vamos a compartirlo. Y vamos a hacer el programita. Entonces, volvemos aquí al caso. Vamos a mirar qué es lo que necesitamos hacer acá. Perdónenme. Un método que suma dos enteros. Ojo, un método que suma dos enteros. ¿De acuerdo? Entonces me voy a ir allá. Me voy por acá a Eclipse. Y vamos entonces a crear un paquete. ¿Me están viendo? ¿Me están viendo? Oh. La mancha negra debe aparecerles a la derecha, ¿de acuerdo? Oh. Listo. File. Vamos a hacerlo para todos, facilito. Yo sé que algunos que pues ya la tienen rápido, pero vamos a hacerlo despacio para que entiendan. Entonces aquí vamos a crear el nombre del proyecto en Java. Y vamos a colocarle método fin. Sí, ese es el nombre que voy a inventar. Creamos la clase. La clase la voy a llamar métodos 1. Puede ser. Vamos a decirle que me tuve que estar domain. Hasta vamos bien, ¿se acuerda? ¿De acuerdo? Bien. Listo. Entonces arrancamos. Voy a importar esta librería. Vamos a importar una librería para los métodos que toman, que asocian los dispositivos de entrada como el teclado. Entonces, no vamos a tomar datos por consola, no vamos a utilizar el método importado de la vez pasada que los toma por pantalla, sino vamos a utilizar el de consola. Porque lo que pasa es que el de pantalla creo que no nos estaba dejando ver, cuando ejecutamos el método nos deja ver los cuadritos, ¿cierto? O sea, la plataforma no nos permite ver los cuadritos, entonces la gente queda loca, es que no hay el cuadrito, no hay el cuadro de diálogo para meter el dato, entonces por consola sí se puede ver. Entonces vamos a utilizar, ¿cuál es? A ver si me acuerdo, import java.util. Vamos a traerlos todos, punto asterisco, punto y coma. Listo, ese me va a traer entonces, me va a asociar el teclado y me va a traer los comandos de consola. Bien, entonces aquí iniciamos la clase. Vamos entonces a inicializar el método. Vamos a crear el objeto de la clase scanner asociado al dispositivo de entrada. Entonces, ese método viene importado de la clase java.util.
Scanner SC, vamos a crear el objeto SC, así lo vamos a crear, esa es la forma estandarizada para crear el objeto, Scanner, y vamos a darle inicio para que arranque. A ver si me quedo, hay errores, no sé, Scanner, ya sé por qué está, dejémoslo ahí mientras tanto, ahorita miramos. Listo, entonces vamos a crear, a documentar aquí. Tenemos que crear un objeto de la clase Scanner asociado al dispositivo de entrada. ¿Cuál es el dispositivo de entrada? Pues el teclado, ¿cierto? ¿Qué podemos hacer por acá? Vamos bien. Ya, no me había visualizado bien el asunto. Bueno, entonces aquí vamos a decir que si el dispositivo de entrada es el teclado, escribiremos. Tenemos que aquí para explicar. Lo que pasa es que aquí voy a explicar un método que ya está predeterminado, que ya está importado de algún lado. Y este método pues tiene una serie de líneas de código, pero pues aquí solamente, esta es la declaración. Esta declaración de scanner SC new, ¿sí? Es lo que me crea el objeto de la clase scanner. O sea, la clase es la clase scanner y el objeto será el SC. Entonces será el objeto de entrada para recibir por teclado. Entonces, el dispositivo de entrada es el teclado. Entonces vamos a escribir aquí, el dispositivo de entrada es el teclado. Escribiremos. Sí, ahí estoy documentando el código lo más que puedo. Puedo incluso hacerlo más específico. Arriba escribir de qué se trata esto, de qué se trata la clase, todo. Pero me voy a centrar aquí en lo más importante, ¿listo? Voy a decir aquí que se ha creado. Aquí, bueno. Entonces, scanner SC igual new scanner. Bueno, eso ya lo tengo arriba, es lo que creamos arriba. Pero se ha creado el objeto SC asociado al teclado representado. ¿Por qué? Por la inicialización del método que es system int. System int. Listo. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que una vez hayamos creado ese objeto ahí, recuerde que esto es también programación orientada a objetos, ojo, que la programación orientada a objetos representan cosas del mundo real, ¿cierto? Entonces, una vez se haya hecho esto, podemos leer datos por teclado. Leeremos datos por teclado. Vamos a declarar tres variables. Vamos a declarar tres variables entonces. Pero espérate, aquí yo le embarré. Esto debe ir, está mal ubicado. Debe ir, debe ir hacia abajo. A ver si tengo las llaves bien ubicadas. Publicar métodos 1. Abre llave. A ver dónde está cerrando. Public métodos 1. Publicar métodos 1. Sí, que está bien. Creo que esta llave no va ahí. Pero vamos a seguir haciéndole acá y ahorita corregimos todos los errores. Listo. Tampoco va acá. Listo. Entonces vamos a poner las variables. Int número 1. Para apurarlo no voy a tener mucho en los errores y ahorita miramos el resultado. Entonces, miren que aquí hay que haber tres variables. Número 1, número
2, aquí me falta el 2, y aquí el resultado. Voy a recibir por consola dos números. Número 2. Y una que me va a almacenar el resultado, ¿de acuerdo? ¿Qué dice por acá? ¿Qué dice por acá? Ahí me estaban corrigiendo. Listo. Entonces tenemos las variables. Y ahora sí vamos a introducir vamos a invocar nuestro método. System out aquí. Print. Y aquí vamos a decir, entre comillas, introduzca el primer número. Cierro comillas, aquí. Continuemos aquí abajo. Número 1, entonces va a recibir, vamos a convertir lo que se recibe en número 1, entonces lo vamos a convertir a entero a través de este método. sc.next, y esto sirve para convertir a enteros. Y cerramos paréntesis, punto y coma. Vamos a declarar acá que entonces next int aquí, vamos a decir a documentar el código para leer un entero. ¿Y cuál será para leer entonces un doble? ¿Cuál será entonces el método para un doble? Para un número real. ¿Qué me dice? Next doble. Entonces, para un número real, vamos a colocarlo acá. Si ustedes quieren, aquí estamos trabajando con enteros, pero ustedes van a tener momentos en que van a trabajar con reales, con decimales, para leer el doble. Listo. ¿Qué vamos a hacer acá? Vamos a introducir ¿qué continuaría ahí? ¿Qué continuaría ahí? Ya dije el primer número, ¿ahora qué hago? A ver, ya hay estudiantes que ya saben qué hay que hacer, pero hay estudiantes que no. Y la idea de hacer esto así, línea a línea, es que ingresar en todos, ¿cierto? ¿Y cómo me quedaría entonces esa línea? Como por ejemplo yo, para ver si estoy diciendo, ¿qué dijo? Sí, la idea es que para los que no lo han cogido, pues lo hagamos paso a paso, así sea despacito, no importa que me demore. Pues simplemente vamos a introducir otro número y vamos a hacer, y después de eso, ¿qué? Claro, vamos a duplicar las líneas que acabamos de hacer y listo. Ahorita revisamos esto para que me diga. Revisamos porque yo sé que hay errores por ahí, el sistema nos está dando errores, no importa. Ya lo pulimos. Bien, entonces vamos a duplicar esta línea simplemente. Vamos a duplicar las líneas. ¿Sí? Pero entonces ya no será el número 1, sino será el número 2. El segundo número. ¿Y la variable cuál será? Número 2, ¿cierto? Número 2. Listo, la variable será el número 2. Y entonces ahí tenemos ¿qué hemos hecho ahí? ¿Quién me quiere contar qué hemos hecho ahí? ¿Qué hice ahí en este pedazo de código? No me preocupa ahorita tanto los errores, eso es lo de menos, ahorita los corregimos. ¿Qué hacemos ahí? Sí, estoy preguntando, ¿qué hacemos ahí? ¿Qué hacemos con esas 4 líneas de establecimientos para las variables? ¿Y qué hice? Cogí. Tranquilo, yo sé que ahorita hay errores por ahí, tranquilo, no se preocupe. Pedir esos datos al, creo que ese es el error, sí, claro.
Ahorita tenemos errores ahí, no se preocupen, no se preocupen, que lo que yo quiero es que me entienda la gente que no entendió bien cómo funciona el asunto, línea a línea, para alimentar el código, perfecto, bien. Es buscar la información que me permita alimentar el código. Ojo, ojo, yo puedo haber inicializado ese número 1, ese número 2, sí, o ese resultado de haber inicializado con 0, ¿vale? Colocar un valor. Pero la idea es que, ¿qué? Que el usuario entre la información. ¿Cómo funciona el programa? Metiendo cosas, ¿no? El usuario me dice, número de cédula, no sé, código, no sé qué, y después procesa, ¿cierto? Entonces, lo que hago con esas 4 líneas de código es buscar los datos a través del usuario, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué sigue? ¿Qué me dice que sigue? ¿Qué debe hacer el programa? Ok, aquí tengo una variable 1, aquí una variable 2. Bueno, entonces ahora lo que voy a hacer es el resultado. Vamos a trabajar el resultado. Es igual a sumar. Bueno. Entonces aquí viene lo rico de Rita dice por ahí. Y es que vamos a llamar al método que va a calcular esos números, ¿cierto? Lo vamos a llamar sumar. En este punto vamos a invocar el método. ¿De acuerdo? Entonces, vamos para allá. Vamos a decir que vamos a invocar el método y le vamos a pasar a ese método que se llama sumar, le vamos a pasar los datos obtenidos en la variable número 1 y número 2. Entonces le vamos a pasar número 1, ¿sí? Coma, número 2, y punto y coma. ¿Listo? Ahí le pasé los dos datos. Luego, entonces, cuando el programa termine y haya dejado, cuando el método haya dejado de funcionar, porque ya haya retornado el resultado, ¿cierto? Entonces lo que tiene que hacer es imprimir, ¿sí? Imprimir en consola la suma, palabra suma, y escribe entonces el resultado. O sea, la variable de resultado. Obvio que la variable de resultado pues habrá recibido los datos que estén en la variable número 1, número 2 y las habrá sumado. Ahora entonces, ¿qué viene? ¿Qué me hace falta en este código? Entonces, eso está un poco... Estoy tratando de acordarlo porque ya se me acabó el tiempo. Mostrar, listo, sí, la suma, sí, Maggie está en la juega. Bueno, Margarita, dígame, ¿usted sigue ahí? O Mario, Natalie, los que están calladitos. ¿Qué hacemos ahí? Hacemos el método. Entonces, vamos a hacer el método. A ver, ese método siempre lo voy a declarar así, public static int. ¿Por qué? Porque va a volver enteros. ¿Y cómo se llama el método? ¿Quién me dice cómo se llama el método? Ya lo dije, sumar. Claro, el método lo vamos a llamar sumar. Aquí estamos declarando el método. ¿Qué argumentos va a recibir? Va a recibir dos variables. ¿De qué tipo? ¿De qué tipo son las variables que va a recibir el método? Entero. Muy bien, entero. Entero. Entonces va a decir int a, int b. Vamos a decir las variables. ¿A qué corresponden esas variables? Jóvenes, ¿a qué corresponden esas variables? ¿Qué me dice? ¿A qué corresponden esas variables? ¿Nadie? Esa variable A y esa variable B, ¿a qué corresponden? A la función que hace la llamada. Los números 1 y 2 que estábamos hablando arriba. Entonces, a ver cómo funciona el asunto. El programa tiene dos variables que se llaman número 1 y número 2. Cuando hace la llamada donde dice resultado, en esta parte, dice resultado igual sumar número 1. Con este comandito, con este pedacito, estoy enviando los datos recibidos, ¿sí? Entonces los estoy enviando al método y
y él los recibe en cada una de estas variables, en la variable A y en la variable B. ¿De acuerdo? Claro, el Google les asignó arriba, miren, en la línea que le estoy señalando, miren, ahí. Donde dice el resultado igual sumar número 1, número 2. Los manda allá. ¿Sí? Ahora sí, ¿qué hago? Bueno, ahora empiezo a hablar aquí paréntesis. Bueno, yo tengo aquí un problema con paréntesis, horrible, porque el teclado ese, manejo dos teclados y eso está un, bueno, yo no me voy a complicar porque el tiempo se me acabó. Vamos a abrir aquí paréntesis, porque ese es el método. Después ustedes pulen el código, le quitan todos los errores y lo corren. Entonces, bueno, ¿qué declaro yo dentro del método? Las instrucciones, lo que va a ser el método, la función. Entonces, voy a declarar una variable C. ¿Sí? Y esa variable C es la que me va a recibir a qué se asocia esa variable C. ¿Sí? A la suma, resultado. Claro, claro. Miren que el método a la larga tiene relación con las otras variables, solo que maneja sus variables distintas, ¿no? Dentro del método va a realizar sus argumentos propios. Entonces, C, y yo digo que C me reciba la suma entre A más B, punto. ¿Y qué devuelvo? ¿Con qué palabra? Con return, C, punto y coma. Y ahí me está devolviendo eso. Pero la verdad que ustedes tienen que hacer, quitar esos, colocar allá donde tienen que estar, quitar los errores y correr. Bueno, eso lo hacen ustedes porque a mí se me acabó el tiempo. Les voy a pasar un código. Voy a volver acá, voy a cerrar acá. Y listo. Voy a cerrar. Ya, listo. Voy a detener compartir. Y vamos a mirar acá la aplicación. Aquí tenemos otro ejemplo. Por ejemplo, este programa que lee por teclado un año y calcula y muestra si es bisiesto para realizar el cálculo, utiliza un método llamado es bisiesto. Voy a pasarles el código de ese programa. ¿Dónde lo tengo? Para que lo corran. Y van ustedes a mirarlo detenidamente a ver cómo funciona, ¿de acuerdo? A ver, ¿dónde está? Evaluación. Abrir, archivo a transferir. ¿Dónde lo tengo? ¿Dónde lo tengo? ¿Dónde lo tengo? Programación. Esto creo que por acá. A ver, ya lo mandé. ¿Lo tienen? Claro, dice que sí, señor, si tienes chicos de sobra. Sí, les voy a mandar otro. Les voy a mandar otro con métodos que se explica muy bien. Los tenía para explicarlos, pero es que el tiempo no nos da. A ver, ¿verdad? Sobre... tenemos un ejercicio acá con este código, pero bueno, no que pude. A morir, archivo a transferir, voy a mandar otro que se llama... Se me perdió. Hallar el mayor o menor valor. Este método es... Con este código ustedes van a entender muy bien todo. Listo. Ahí están dos códigos que ustedes tienen para que analicen. Están muy fáciles de entender. Están muy fáciles de entender. Entonces los envío, el otro arreglenlo, aquí tienen los errores, no hubo tiempo para quitar errores. Aquí tienen los errores y córranlo, y verá que funciona. Entonces abajo les pide por consola, el número 1, el número 2, a través del método le va a sumar, lo devuelve y lo muestra por pantalla. Y listo. Ponemos ahora los programas. ¿De acuerdo? Importante, esto de los métodos les va a ayudar con la solución del foro. Muchísimo. Muchísimo, muchísimo. Bueno, jóvenes, creo que hemos terminado por hoy. No alcancé a hacer el otro ejercicio, una evaluación que tenía aquí como para que ustedes participaran. Pero bueno, no importa. No olviden por favor, no olviden registrar su asistencia. A mí me beneficia mucho que ustedes registren la asistencia. Colabórenme con eso, por favor.
muchísimo me beneficia. ¿Alguna duda, alguna aclaración, alguna observación a lo que hemos hablado? ¿Todo está claro? Una cosita, si no me escriban en el WhatsApp, porque es que para mí es muy lento escribir en ese chat. No con el teclado no puedo escribir más rápido y le rinde más para responder. Entonces, al aula, por favor. Claro, al aula. Escriban al aula, al foro. Vale. Hay unos manuales buenísimos en internet para programación en Java. Muy buenos. Muy buenos. Estaba mirando por ahí. Excelentes. De programación en Java. Entonces, úsenlos. Están muy buenos. Gente de la Nacional está escrito unos manuales muy buenos. Los Andes también, la Universidad de los Andes tiene unos manuales excelentes. Porque no pueden registrar asistencia. Vale. Y copiar el enlace y lo pegan en el navegador y ya. Es muy fácil, ahí aparece el formulario y listo, registran. Pero señores, me voy porque el profesor debe estar haciendo mensajitos ya. Buenas noches, que descansen.